Shalom Ubrajó, Ajubá Mishpajá, Bejaverín. Esta tarde de Shabbat nos concede nuestro Elohim tener nuevamente la continuidad del tema de la semana anterior, que fue titulado Ten ambición por la Torah, y regresa a su condición al que ha empobrecido. Y hablamos acerca de la ambición y le pusimos con ello una similitud con el dinero que te provee un beneficio, una ayuda y hasta cierto punto cierta confianza, ¿no? Y entonces con ello hicimos la similitud con la Torah y otras cosas. Estuvimos hablando la semana anterior acerca que también leímos Coeleg acerca que la sabiduría, el que se acampa o el que se habita bajo la sombra de la sabiduría, también está bajo la sombra del dinero. Es decir, que no debemos andar buscando dinero, sino sabiduría, ¿sí? Y les aclaraba, ¿no? No es la clave para obtener dinero, sino es el masal, el destino que le toca a Israel. Buscar la sabiduría y con ello tiene una recompensa. Pero todo eso lo llevamos en el concepto de comprender lo que es la ambición. ¿Y qué es lo mayor en lo que se puede tener ambición? Es en el dinero y de ahí se derivan muchas cosas. Ambiciones a alcanzar logros, alcanzar muchas cosas, lugares, puestos y demás. Entonces, la ambición, cuando tiene un buen propósito o algo bueno, es bueno. Y entonces el buen propósito de la Torah, de adquirirla y ser ambicioso por ella, es bueno. Entonces fue lo que vimos la semana anterior acerca de este shiur, ¿no? De ser ambiciosos por la Torah, y voy a explicarles un poco más acerca de ello, y también creo que queda pendiente acerca de volver a su condición al que ha empobrecido, porque está relacionado esto, ¿no? Les hablaba que qué era peor, no tener nunca bienes económicos o tenerlos y quedarse sin ellos. Sí, entonces creo que estamos de acuerdo que lo que es más doloroso, más grave, y con todo y que no se tenga un amor extenso sobre los apegos, pues es doloroso estar acostumbrado a un estilo de vida y de momento lo pierdas todo. A una persona que nunca tiene, pero ya está acostumbrado siempre a ese estilo de vida. No extraña la buena casa, el buen carro, las buenas prendas, las buenas comidas. No las extraña porque no las ha tenido. No tiene idea qué se siente eso. Es doloroso para aquel que ya probó eso y hoy no lo tiene. Entonces, para aquel que ha tenido unas buenas prendas, casas, cualquier cosa, simbolizándolo con la Torah, que pierde todo eso, que queda completamente empobrecido, trae un sufrimiento. Queda peor aquel que ya tenía Torah, se siente vacío. Aquel que ya conoció la Torah y se empobreció y la dejó. Queda peor que aquel que nunca ha conocido Torah. Simplemente dice, pues yo creo que hay un Dios y punto. Y no me albergo mucho en esas cosas. Simplemente así. Así. Y no quiere saber más. No quiere salir de su pobreza. Él está resignado a su pobreza. Él tiene un conformismo a su pobreza y no va a extender un pie adelante para salir de esa pobreza. Quiere seguir en esa pobreza. Pero aquel que ya tuvo la riqueza de la Torah y empobrece, queda vacío, queda seco. Y en su interior y su inconsciente lo llevan a desear y a lamentarse haber perdido eso. Pero a veces no tiene el potencial para volver nuevamente a adquirirlo, volver nuevamente a tomar esa riqueza la cual perdió. Y les hablaba acerca de, que también se ejemplifica en cuestión de cuando mayor luz existe en la persona, mayor grado de impureza hay, ¿sí? Cuando hay un mayor grado de espiritualidad, es decir, una vida de luz en la persona, y esta persona quita esa luz, es decir, la Torah, la instrucción de vida, la luz, la lámpara es a mis pies tu palabra, Teilín 119, 105 dice, cuando quita esa luz, queda en un estado taref, en un estado de impureza extremo, porque tenía una luz. Entre más luz exista, es decir, si en una habitación, ya en el atardecer, cuando está oscuro, se enciende una vela pequeña,
y de repente se apaga, no se nota tanto. O sea, sí se queda completa, ya se queda más oscuro, pero ya estaba oscuro. Esa pequeña luz no alcanzaba a alumbrar y andaba uno, entre que veía uno borroso, medio no se veía muy claro. Se veía, pero no claro. Pero ¿qué ocasionaría un reflector dentro de una habitación tal vez como esta y de repente la apagas en plena oscuridad? Es mayor la impureza, es más tarefa, es más impureza cuando ya ha habido luz. Entonces la misión por la Torah tiene que ser constantemente, no dejarla. Y ya tengo más Torah y tengo que tener más y tengo que tener más. No debo de llegar al grado de empobrecerme. ¿Qué pasa con aquellos, digamos, que tienen sueños, por decirlo de esta manera, de irse a la otra nación y acumulan unos cuantos, una cantidad de dinero, llegan acá y como ya no siguen ganando lo mismo y como ya no y como bien y lo gastan, a veces no tienen un buen pensamiento de invertirlo, no tienen ambiciones, entonces llegan acá y al cabo de un año ya le dieron vuelta a aquello que trabajaron 10 años allá. ¿Y dónde quedó eso? Porque no tuvieron ambiciones y quedan peor que como estaban. Así pasa entonces con aquel que no es ambicioso. Si aquel dice, ya acumulé esta cantidad, ahora que voy allá, bueno, ya no voy a estar esclavo allá, en esa nación ilegal, ahora voy a venir aquí y lo voy a invertir y voy a hacer que crezca esto, voy a tener ambiciones. Ahora yo ya no soy esclavo del pecado y ahora que vengo aquí voy a aumentar en esto porque en un descuido me vuelvo a quedar pobre. En un descuido vuelvo a quedar en el mismo estado que estaba yo o peor. Tengo que ser ambicioso, debo de acumular demasiada Torah, por decir de esta manera. Hay un alimento, o probablemente dos alimentos que son más prohibidos. Hay una lista en Baikra, capítulo 11, de Barín, capítulo 14, una lista de animales, de cosas prohibidas a comer. ¿Cuál es el alimento más prohibido o los alimentos más prohibidos o que adquieren más impureza en la Torah? En la Torah encontramos muchas prohibiciones de no comerás esto, no comerás aquello, ya no puedes comer esto, pero hay uno que afecta más, que alcanza más un grado de taref más grande que los demás. Lo ofrecido. Aún el rastrero es más impuro. Pero a fin de cuentas, ¿qué pasa cuando come uno? Se lavará y será impuro hasta la noche. Eso es lo único. ¿Qué pasa con el Corbán Olá? ¿Qué pasa con el Corbán Atamí? Con el sacrificio diario, o con el Corbán de elevación, o con las ofrendas con la Shelamí, con las ofrendas de paz. ¿Qué pasaba con eso? Lo comerá hoy y mañana si acaso. Y el que lo comiera el tercer día no le será contado. Y el que lo comiere será cortado de su pueblo. Y el que lo comiere, dice, llevará su pecado. El que comiere, por decirlo así, cerdo, se lava, atardecer, ya no estaré. Pero el que comiere de aquello que tuvo una santidad, que alcanzó una santidad, que fue ofrecido, fue presentado delante del Eterno, Corbán la Adonai, y lo comes después, es decir, cuando ya caducó, tiene mayor impureza, porque lo lleva a cortado de su pueblo y llevará su pecado. Ni aún se lave. Y no le será acepta su ofrenda, porque es una shelamín, es una ofrenda de paz, es una ofrenda de reconciliación, pero te la comiste el tercer día, no le será contada. Y aparte vas a ser cortado de tu pueblo, y no solamente eso, o sea, no te reconciliaste conmigo, vas a ser cortado de tu pueblo y vas a llevar tu pecado, ni a la noche, ni en 7 días. Entonces, lo que tiene mayor luz, mayor santidad, llega a tener un estado mayor de taref, de impureza. Entonces es menester en Israel ser ambiciosos en cuidar de que el grado espiritual, el grado de conocimiento de Torah que tengamos, cada vez crezca más. No nos estanquemos. Bueno, es que yo no dejo que se disminuya, lo estabilizo, mi grado de riqueza de Torah. No lo estabilices. Hay bajas, de repente hay devaluaciones y de repente te quedas en la pobreza. Entonces tienes que acumular bienes, ahora tienes que acumular bienes espirituales.
almacenar la más Torah que se pueda, tener una ambición por la Torah. Lo que les cité ahorita acerca del Corbán es Baikra 7:17, para quien toma nota, 7:17, 19. La sangre también. La sangre, esa está prohibida, incluso no solamente para Israel. La sangre es, dice, es la vida, es lo que alumbra, lo que da vida a la persona. La sangre está la vida. El comer sangre no solamente está prohibido para Israel, está prohibido para todo ser humano. No pueden comerte porque en ella está la vida. Será cortado su pueblo, llevará su pecado, la misma condición que las otras ofrendas que se ofrecen. Entonces, de tener nosotros una condición de pobreza y llegar a una condición de riqueza espiritual en la Torah, va a ser muy doloroso dejar esto. Debemos de estar muy ambiciosos a este punto. Ahora vamos a ver el punto de regresar al pobre, al que empobreció a su lugar, porque entonces ya primero estamos hablando de un punto de que no lleguemos a empobrecernos, pero ahora ¿qué pasó si ya se empobreció? ¿O qué pasa si se da cuenta que como que ha habido mermas y pues solamente falta que se haga un inventario? No se ha dado cuenta que ya es pobre. Cuando empieza a hacer un inventario se va a dar cuenta, estamos en quiebra. Yo hubiera cerrado la tienda desde hace un año. Estoy en quiebra. No ha hecho un inventario. No se ponen a hacer inventarios Israel en su condición de riqueza en la Torah. Pero cuando hacen un inventario se dan cuenta de, estamos en quiebra. Hay dos misbah casi similares. Una misbah es dar al pobre lo que necesita, y otra misbah es dar al que empobreció la condición que tenía anteriormente. Ahora, sí, vamos a ver, incluso lo podemos ver en Ruth. Ruth, con todo y que era su suegra, ella iba a espigar. La suegra quiero pensar que también podía espigar. Pero Ruth, la suegra, Noemí tenía, por decirlo así, ella sabía quién era. Con todo y que habían empobrecido, ella sabía quién era. Ella no tenía la condición de ir a espigar. ¿Recuerdan la parábola, capítulo 16 de Gilel, el mayordomo infiel? Me piden la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Hay condiciones que para el que ya llegó a un grado espiritual, no le quedan, no van con él. Noemí sí podía ir a espigar juntamente con Ruth, pero Ruth sabía quién era. Ella sabía que tenía que llegar a su condición. Ella no se podía quedar en la pobreza, no se podía quedar a mendigar. Ella tenía que subir y ella trabajó por otro lado. Mira, a la noche, después de que espigan, que haga el festín, vas y te acuestas cerca de vos. La cosa va a estar así, mira. Ella estaba organizando, ella estaba usando de astucia para llegar al lugar, a su condición que ella tenía. Ella no se podía quedar a mendigar. Ella sabía quién era. Así Israel no se puede quedar en la pobreza, no puede regresar atrás. Ruth sí dice, bueno, ella era una extranjera y la misma es darle al extranjero o al pobre. O sea, un pobre que esté dentro del pueblo. ¿Cuál es la...? No rebusques mucho, en tu viña no quites todo, hazte como que no ves y él va a llegar y va a comprar, pero solamente va a obtener a lo que está acostumbrado. Pero aquel que empobreció, dice, cuando tu hermano empobreciere, vamos a ver, Devarim 15:1. Vamos a ver, aquí va a hablar del pobre, siempre es cuando lo traduce como menesteroso, o 15:1, vamos a dar lectura hasta el 9. Cada 7 años hará remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión del Eterno. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque el Eterno te bendecirá con abundancia en la tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad,
para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz del Eterno tu Elohim, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que el Eterno tu Elohim te habrá bendecido como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y miras con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti el Eterno y se te contará como pecado. Nótese que está hablando, le darás todo cuanto necesite, no lo vas a hacer rico, porque él de por sí es pobre. Y está hablando de que le vas a prestar y él te lo va a devolver a menos de que venga el año de la remisión. Haz de cuenta que si estamos a un mes del año de la remisión, guárdate en tu corazón, no vas a decir, ay, mira qué chistosito, ¿no? Ya viene el año de la remisión y vienes a pedirme y te lo voy a tener que perdonar de aquí a un mes. Guárdate, dice. Pero le da la clave antes de eso. Mira, de antemano no tiene por qué haber pobres en tu pueblo. Porque si todos guardan los misbó como debe de ser, no va a haber pobres. No quiere decir que no va a haber pobres porque todos los ricos le van a dar a los pobres. No está diciendo eso. Sino está diciendo, de antemano, el que es pobre, el que llegó a esa pobreza, es porque no está haciendo lo que debe de hacer. Por eso llegó. Ahora vamos a simbolizarlo. El que llega a una pobreza en la Torah, porque no está haciendo lo que debe de hacer. Con todo y eso dice, yo te voy a bendecir, tú vas a prestar, no vas a andar pidiendo prestado. Pero cuando tu hermano llegara a pasar por eso, más adelante por ahí habla de que al extranjero, aún sea el año de la remisión, a él sí le vas a pedir. Pero a tu hermano, si le prestaste, se lo tienes que perdonar. No le cobrarás. Ahora vamos a ver el contraste. Vamos a ir a Vaikra, capítulo 25, versículo 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Aquí estamos hablando de uno no que era pobre, sino que empobreció y que vendió lo que tenía y lo tienes que volver a regresar a su condición. Y aclara, su tío, su hermano, el más cercano, no cualquiera, pero si lo hace otro, no hace mal. Pero dice que le tendrían, o sea, si él se deshizo de su casa, se quedó sin su casa, fue y la vendió, el más cercano tiene que ir. O sea, la misma es volver a regresar a ese pobre a su condición. Ve y rescata su casa, dásela a tu hermano y cuando él tenga, claro, si está el día de la remisión, pues ya sabes lo que toca, ¿no? Pero tú tienes que volverlo a regresar a su condición. Pero aquí hay un mayor mérito. Versículo 49 de ese pasaje. O su tío, o el hijo de su tío, lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Es decir, que él mismo, o sea, el quedarse, el haber empobrecido, no decir, bueno, ya todos se dieron cuenta que quedé pobre, ¿a qué hora me van a ayudar? Porque a la de 3 empiezo a clamar al Eterno y él se va a enojar contra ustedes. Sus medios lo rescatarán. El mismo que empobrece debe por sí mismo esforzarse para enriquecerse. No estoy diciendo que no lo puede ayudar, sino que, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Recuerdan el pasaje cuando el alabastro que quebró aquella mujer para, claro, un simbolismo, ungirlo para la sepultura y ello? Por 300 denarios se debió haber vendido y darlo a un pobre para que se enriqueciese. No, ¿verdad? Vendido y darlo, o sea, repartirlo a los pobres. Porque ¿qué pasaba? Estamos hablando de 300 denarios, casi un salario de un año de salario. Estamos hablando que si es una buena cantidad y hablando también de qué salario. Una persona pobre le da esa cantidad, pues no lo haces millonario, pero sí lo enriqueces y toma una condición mejor, una mejor posición. No hagas eso.
Tú solamente le vas a dar lo que necesite, probablemente su sustento del día. Eso es lo que está demandando la misbah acerca del pobre, darle lo que necesita. No lo vas a enriquecer. Los bienes adquiridos deprisa, dice el Mishle, al final no serán de bendición. Si tú agarras y dices, órale, también sé rico como nosotros, un ejemplo, que uno sea rico, ¿no? Órale, tú también, todos ricos. Los bienes adquiridos deprisa, al final no serán de bendición. No lo puedes enriquecer. Él tiene que hacer los medios, él tiene que esforzarse, él tiene que hacerse para enriquecerse y llegar a ser como los que son ricos. Al pobre solamente le vas a dar, dice, todo lo que necesite. Y al rico lo tienes que regresar a su condición porque él está sufriendo, él está vacío. Él sabe lo que es tener posición, él sabe lo que es no tener escasez, él sabe la abundancia. Regrésalo allá. Eres su cercano, eres su tío, eres su hermano, eres su familiar, hazlo. Pero lo mejor, el mayor mérito que puede hacer Israel es, dice, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. ¿Cuál mayor mérito sería? Que uno vea a uno pobre en la Torá y ven, mira, o que él mismo recapacite. He pecado contra el cielo y contra usted, Padre. Me voy a bajar a una condición ante usted, pero ante los demás me voy a levantar. Me voy a levantar y voy a volver a tomar la condición que tenía. ¿Cuál es la condición que tenía? Estar dentro de su casa. Ya sea como siervo o como lo que sea, pero voy a estar dentro de la casa. Voy a estar dentro del objetivo, voy a estar dentro de Israel. Voy a ser ambicioso, voy a trabajar, voy a rescatarme por sí mismo. Los cercanos van a empezar a extender la mano. Y cuando llegue el año de la remisión, no le van a cobrar. ¿Cuándo es el año de la remisión? Por decirlo de una manera metafórica. Cuando llegue el día de que esté otra vez arriba, no le van a decir, ¿te acuerdas cómo estabas antes? Le van a perdonar la deuda. No le van a estar recordando su pasado, le van a decir, enriquécete más, trabaja más. Oye, veo que tienes mucho. Pero ¿te acuerdas cómo estás? No, ten más, esfuérzate más, sé ambicioso. Y entonces así vamos a llegar a hacer un inventario a casa. Esperemos que no estemos en quiebra. Vamos a hacer un inventario. Y si llegáramos a estar en quiebra, vamos a ser ambiciosos, vamos a tener los medios para levantarnos nuevamente, para rescatarnos, para enriquecernos nuevamente. Vamos a ser muy ambiciosos para la Torah. ¿Sí? No estoy diciendo que aquel que dice no tiene ambición para las cosas materiales, es su pensamiento. Y que tiene ambiciones por las cosas materiales, también es su pensamiento. No es malo tener bienes. No los castiga, por decir la Torah, no los censura, ¿no? Pero lo que sí debe tener siempre una ambición Israel es por la Torah. Porque si se llega a empobrecer, si llega a dejar esa luz, se hace más taré. Su condición es peor que el que no tenía, que el que no tiene perdón. Al pobre solamente le vas a dar lo necesario. Ya lo vimos hace un rato. Le darás todo cuanto necesite y si llega el día de la remisión, borrón y cuenta nueva. O sea, aún te está diciendo que al pobre no te está diciendo que se lo vas a regalar, te está diciendo que se lo vas a prestar. También lo tienes que enseñar. Israel sabe, está enseñado que todo cuesta. Israel no está enseñado a que las cosas se te regalan. Israel está enseñado a que se trabaja. Israel está enseñado de esa manera. Te lo presto, a menos que se acerque el año de la remisión. Perfecto, así quiso el Eterno. Vamos adelante. Así vamos a ser ambiciosos para no empobrecernos. Vamos a ser muy ambiciosos para hacernos muy ricos en la Torá. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.